La fotografía de esta noche, la fotografía que sale en portada de nuestra revista sonora que ahora mismo se abre y se despliega para todos vosotros. Es una fotografía paradójica, porque da la impresión, queridos amigos, de que estamos observándonos a nosotros mismos. Estamos viendo, siendo testigos de nuestro propio nacimiento con la luz del confín del universo. Como casi siempre, en el ámbito de la astronomía, la noticia aparecía antes de ayer envuelta en datos, pero con poca poesía cósmica. Ese telescopio Hubble llegaba precisamente a la última frontera, prácticamente en un viaje en el espacio y el tiempo, porque eso es la fotografía astronómica de las galaxias más lejanas. Se encontraba con lo que llaman edad o zona de la oscuridad del cosmos. A 13.700 millones de años luz se observaba algo, y esa es nuestra foto. Una mancha nebulosa rojiza. Dicen que es el inicio de casi todo. Un momento de conformación del universo, del celebérrimo Big Bang. Un ingenio construido por esta especie, que flota en el espacio sideral, ha logrado observar a distancias incomprensibles algo cuya luz llega de 13.700 millones de años de distancia. ¿Qué pasará ahora mismo en esa galaxia? ¿Seguirá estando esa misma galaxia? ¿Habrá otra cosa? Nunca lo sabremos. No hay tiempo en el mundo para saberlo. Pero resulta maravilloso que este mono humano que somos, este ser que hace no tanto tiempo se peleaba con huesos en mitad de áridas tierras, haya conseguido, con un hito que parece incomprensible, situar sobre sus cabezas unas gigantescas gafas que miran a la frontera de lo que somos nosotros mismos, porque esa nebulosa rojiza, a 13.700 millones de años luz, es el universo casi en su inicio. Y es también el misterio. ¿Qué pasaba en aquellos confines cósmicos? ¿Sabremos alguna vez de dónde venimos? Venimos todos, vosotros y yo, de esa mancha rojiza, casi invisible, más allá de las estrellas. Lo increíble, como dicen algunos científicos, es que a través de la tecnología estamos viendo el inicio de todo. Ahí se está produciendo. Lo podemos fotografiar, lo podemos observar. Es imposible no ponerle poesía cósmica, es imposible no ponerle un poco de alma a algo que no solo es ciencia. Estamos observando prácticamente las puertas de la realidad. Y un aparato humano lo está registrando. Ahora, lo estamos viendo. Algún día lo comprenderemos. Iker Jiménez, Milenio 3. Pero también tenemos algo que se ha convertido en cine y que, como siempre, la realidad deja casi en pañales. Un caso que no conocíamos, absolutamente terrorífico en Estados Unidos. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, un caso que vuelve a ser noticia, pero en 1966 fue ya nombrado como el poltergeist más violento de Europa. Ahora parece que los fenómenos se han reproducido a raíz del estreno de una película que habla precisamente de una aparición fantasmal en esa casa. En Europa, perdón, el error es mío. Y sin errores, comenzamos. Y como no, lo hacemos, Geray, viajando a Tierra Santa, viajando a una franja de la historia, en concreto al siglo IV. Un siglo convulso, un siglo especial. Allí nos aguarda, nos espera, una historia increíble, contada en unas pocas palabras y que ha salido en toda la prensa mundial. Javier dejaba muy claras las claves. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y estamos, Javier Sierra, ya en esa época, en ese momento, o en el momento del hallazgo de este documento. ¿Qué hay detrás, amigo? Qué extraña es la actualidad. La semana pasada dábamos la información de ese vídeo que ha dado la vuelta al mundo y que sigue generando polémica, donde se nos presentaba a un Mahoma humano, a un Mahoma capaz de matar, de violar, en fin, de cometer todo tipo de atrocidades humanas. Y esta semana, la semana siguiente, el afectado es Jesús de Nazaret, donde se nos es presentado en un congreso internacional de estudios coptos que se ha celebrado esta semana pasada en Los coptos de fondo también, en un caso y en el otro. Exactamente, los coptos de fondo. Pues en ese documento copto que se presentaba en Roma esta semana, se nos dice que Jesús de Nazaret es mencionado como un hombre casado.
Lo verdaderamente interesante de este asunto es que toda la polémica en el lado cristiano está centrada en un documento que no es mayor que una tarjeta de crédito, donde solamente hay 22 palabras legibles distribuidas en 8 frases, y en la cuarta línea de ese papiro escrito por los dos lados en caracteres muy borrosos es donde los expertos han encontrado la bomba. Dice textualmente: Jesús les dijo, mi mujer podrá ser mi discípula, en lo peor que me concierne viviré con ella por... y ahí se queda. Lo curioso es que no es el primer documento polémico en torno a Jesús, textual, que se corta el momento clave. O sea, como una novela cuya última página hubiese sido fracturada, ¿no? Te doy un dato para pensar en la conspiración, porque este asunto es bien interesante. Quien ha presentado este documento no es una investigadora cualquiera. Se llama Karen L. King, es una de las mejores especialistas del mundo en este tipo de documentos. Trabaja en la cátedra Hollis de la Escuela de Teología de Harvard, en los Estados Unidos, y ha publicado muchos libros sobre ese periodo de los primeros siglos del cristianismo y de las sectas gnósticas, en fin, de los primeros grupos cristianos que creían diferentes cosas durante un tiempo, hasta que a partir del siglo IV, justo en la época de este papiro, en fin, la cosa se normativiza de alguna manera. Lo curioso es que esta mujer, Karen King, pertenece a una especie de club de expertos mundiales que se hacen llamar el Seminario de Jesús, y que ya en el año 2004 fueron los encargados de presentarnos el Evangelio de Judas. Mira por dónde hablaba yo de otro documento más o menos en suspense, el Evangelio de Judas. Exactamente, donde también se nos presenta a un Jesús muy humano. Incluso el propio Ireneo, en su momento, uno de los padres de la Iglesia, arremetió contra este y otros textos de aquella época, porque lo que nos presentaban era a alguien muy alejado de la idea de divinidad que nos querían dar otras facciones del cristianismo. Bueno, pues todo eso surge de ese mismo círculo de intelectuales que investigan este tipo de revelaciones y que solamente las dan a conocer cuando, de alguna manera, cimientan esa idea de un Jesús de carne y hueso. Ahora vamos a opinar, porque imagino que todos tenemos nuestra opinión y los oyentes también, que es la más importante. Pero claro, esto ya me suena a novela, Javier. Un grupo que hace estudios sobre Jesús, pero que tienen a su alcance, ojo, documentos que salen al día siguiente en todas las portadas del mundo. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Claro, evidentemente el equipo de este programa lo primero que ha hecho ha sido ponerse en contacto con uno de los principales expertos en textos neotestamentarios en nuestro país. En fin, es un personaje que todos nuestros oyentes conocen y es de reconocido prestigio internacional, el profesor Antonio Piñero. Antonio Piñero, que es catedrático de Filología Neotestamentaria, es decir, que este asunto cae exactamente en su línea de especialización, nos hace una precisión de partida sobre este asunto del estado civil de Jesús de Nazaret y los documentos que lo sustentan. Yo lo primero que le diría esta noche a los que nos oyen es que el estado marital de Jesús puede ser cualquiera. Es decir, yo pienso que un historiador puede pensar que Jesús era soltero, casado, viudo o incluso, como parece ser que puede decirse de los evangelios aceptados de la Iglesia, que tuviera su familia, pero que enfervecido por ese deseo de predicar la inmediata venida del reino de Dios, que hubiera dejado momentáneamente a su familia por un cierto tiempo, y lo mismo que Pedro y otros apóstoles se hubiera dedicado a pensarlo. Ahora bien, yo sí creo que los documentos que tenemos están condicionados por los que son los vencedores de aquel conjunto de cristianismos primitivos, que eran 10 o 12, y que lo que nos han quedado son documentos sobre todo de los vencedores. Y los vencedores son los que imponen la idea de Pablo, que recordemos que en 1 Corintios dice que él es célibe, él es un soltero, y dice, como se va a acabar el mundo dentro de un momento, yo querría que toda la gente fuera como yo. Ahora bien, el que quiera que se case. Según Piñero, es perfectamente, por lo tanto, posible que Jesús, en fin, hubiera cambiado de estado civil y se hubiera casado o se hubiera emparejado. En fin, esto es algo que en esa época podría haber sucedido. Pero fíjate, estamos ante un documento, ante una pieza de papiro física que han podido investigar estos profesionales de la Universidad de Harvard y que son los que han presentado esta bomba informativa en este congreso en Roma. Pero
ese fragmento de papiro debe corresponder a algún texto, es decir, debe pertenecer a algún evangelio. ¿Se ha podido identificar a qué evangelio pertenece? Bueno, la respuesta es negativa. No pertenece a ninguno de los textos gnósticos que están investigados. Y la propia profesora Karen King ha propuesto que quizá esto forme parte de un evangelio hasta ahora desconocido. ¿Me estás hablando de otro evangelio perdido? Exacto, que ella ha llamado de momento el Evangelio de la Mujer o de la Esposa de Jesús. Ese sería el título provisional que tendría el Evangelio al que pertenecería este fragmento. Y de eso, Antonio Piñero también nos da un veredicto. Ella propone un título que se ha inventado. Es decir, el Evangelio de la Mujer de Jesús no existe. Yo no lo conozco, no lo conoce ningún especialista. Tú sabes que yo he publicado un libro que se llama Todos los Evangelios. Tiene 82 evangelios. Y aquí no está este. 1:49. Milenio 3, la noticia de la semana, quizá junto a otra tan diferente como la pirámide de Marte, dos elementos, dos documentos, uno posiblemente de piedra, otro de papiro, que capitalizan la actualidad. Lo curioso, y me gustaría mucho saber, las primeras líneas, por ejemplo, aunque no digamos textos concretos de lo que dice nuestro público, creen en la noticia, creen que es un fraude, les irrita que se hable así de Jesús de Nazaret, creen al revés en toda esta línea que se abrió sobre todo con el Código da Vinci de un Jesús de Nazaret mucho más humano y quizá con mujer. ¿Se puede intuir algo? No les irritan a ninguno, vamos, aquí no es como en otras culturas, no les irrita que se hable de la figura de Jesús como un hombre casado. Lo que pasa que la mayoría pone en duda la autenticidad de este documento. O sea, se pone un poco en el lado del Vaticano, como decíamos, de prevención. Vamos a ver, hay que saber más. No es solo el Vaticano el que, digamos, está manejándose con pies de plomo en esta historia. Hace también escasas horas un profesor de la Universidad de Durham, el doctor Francis Watson, decía que este Evangelio de la Esposa de Jesús, en fin, es una invención. Coincidía plenamente con el dictamen que acabamos de escuchar de Antonio Piñero y cree que se trata de fragmentos alterados del Evangelio de Tomás. Alterados es profeso, sí, por alguien que busca esto. Bueno, es que el asunto es muy interesante porque él dice que esto ha sido hecho por alguien moderno que ha conectado mal los textos, alguien que no tenía la pericia suficiente como para hacer un fraude, en fin, que engañara a los expertos, y que él se muestra muy atónito de que esto haya sido aceptado por la doctora King, por Karen King, porque es la autoridad mundial en esta materia. Luego, el profesor Watson se mostraba desconcertado. La autoridad mundial en la materia de este tipo de textos, que, repito, luego son noticia mundial, ha sido engañada, entre comillas, por alguien. Según Francis Watson, de la Universidad de Durham, pero es que según Aline Sisiu, que es una papirologista de la Universidad de Hamburgo, en fin, su impresión es un poco parecida. Dice que la caligrafía no le parece auténtica. Ha hecho unas manifestaciones también hace escasas horas a Associated Press, ya que el documento se ha publicado, como has dicho, en las portadas de, en fin, prácticamente todos los medios de comunicación del mundo, y también pide mucha prudencia. ¿Qué es lo que va a pasar, por tanto, en las siguientes horas, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar Karen King y ese grupo del Seminario de Jesús, que ya en su momento dio a la luz el Evangelio de Judas y ahora este supuesto nuevo Evangelio de la Mujer de Jesús? Bueno, realmente no lo sabemos. Pero Antonio Piñero, que suele subrayar la médula de los problemas en esta clase de polémicas, dice que, en fin, que esto es un hallazgo, o que podría ser un hallazgo. De momento hay que dar el beneficio de la duda, pero entiende que para discutir sobre el asunto del estado civil de Jesús, si estaba o no casado, si tuvo relación con María Magdalena o no, si tuvo descendencia con ella o no, hay que fijarse en otros textos. Yo, sinceramente, me encantaría haber sido el descubridor. ¿Por qué? Porque es un descubrimiento filológico. ¿Sabe lo que nos dice? Pues lo que nos dice es que en el siglo IV en Egipto la gente, los cristianos, tenían dinero para imprimir libros y para pensar sobre algunos temas. Pero yo creo que nada más. Tenemos 10 o 12 textos mucho más fuertes, mucho más fuertes. Antonio Piñero, que hizo un fantástico libro, Jesús y las mujeres, nos habla de que hay otros documentos. A mí me extraña, primero, la facilidad de ese criptogrupo, ya me parece de novela, muy del Código da Vinci, en la trama, un grupo que tiene acceso a este tipo de material, que lo interpreta, y la pregunta es, ¿hay algo detrás? Porque
no deja de ser casual, siempre acercándose a la Semana Santa, en este caso no ha sido así, surgen documentos que nos cuentan otra historia distinta de la oficial, surgen incluso tumbas de Jesús apócrifas, surgen nichos donde está Jesús y su familia en huesos. Todo esto que cuento ha sido portada mundial en los últimos 15 años. Surge incluso aquella urna cineraria, ¿os acordáis? Bueno, incluso hasta incluso hijos de Jesús en alguna ocasión. Y documentales alrededor de todos esos hallazgos. De este ya se va a hacer un documental. Claro, y se habla de una corriente que quiere que esto salga a la luz de forma casi de conspiración o de trama interna. Donde se han producido las réplicas más furibundas contra esto que está ocurriendo en estos momentos en Roma ha sido en Brasil. Allí el asunto religioso o la realidad religiosa es muy rica, probablemente es mucho más rica que en España, se mezclan muchas tendencias de todo tipo y por ejemplo allí los evangelistas, que tienen mucho más peso que en Europa, los pastores evangelistas han tachado esto inmediatamente de fraude. Y decía uno de ellos, el pastor Renato Bargiens, que lo increíble es cómo hay cristianos que se dejan impresionar, y leo textualmente, por bobadas de este tipo, ¿no? Lo ha desacreditado de esa manera. Pero se ha generado un debate muy curioso sobre esta posibilidad de que estemos ante una conspiración intelectual, una conspiración procedente de élites intelectuales protestantes anglosajonas de los Estados Unidos que tratan de, quitarle hierro al asunto de la creencia tradicional católica, sobre todo, que defiende la divinidad de Jesús por encima de todas las cosas. Y fíjate qué curioso, aquí hay una lección subyacente también muy curiosa. Yo no empezaba esta crónica, este repaso por casualidad, comparando lo ocurrido en el vídeo de la película de Mahoma con este asunto. No lo hacía por casualidad porque mientras que en un lado todo esto ha generado una reacción de violencia y manifestaciones en la calle contra los que se han atrevido a poner en duda la divinidad del profeta, en el resto del mundo, en el mundo cristiano, donde se está poniendo en duda, de alguna manera, esa visión idealizada, divinizada de Jesús de Nazaret, nadie ha salido a la calle. Hay noticia de última hora, por cierto, ahora me la comentas, Javier, que han puesto casi precio a la cabeza del autor del vídeo. Es decir, hay un contraste muy fuerte. Santi, antes tu opinión. Estabas escuchando ahí en la penumbra y de conspiraciones se ves un rato, y la verdad es que le pega perfectamente a este mundo. Es tan sencillo hoy en día. Bueno, tan sencillo, claro, hay que tener el documento. Puede ser fraude o no. Pero hay que tener el papiro, que se sabe que es del siglo IV. El papiro no es fraude. No, el papiro, lo que es el puede papiro, donde está hecho, donde está escrito, no es fraude, es del siglo IV. Lo que no saben si es fraude o no es la escritura, y es lo que van a analizar ahora con análisis de tinta, que es lo que van a hacer próximamente ante las voces que ha habido de que puede ser un fraude. O sea, la base, esto es una investigación como del CSI de los papiros, la base es auténtica. Sí que ya se sabe, se ha autentificado que es del siglo IV. Y ahora lo que tienen que autentificar es que esa tinta con la que se ha escrito es tan antigua como el papiro. Es decir, estamos ante una especie de mapa de Vinlandia redivivo, ¿no? Exacto, porque son muchas las voces que han dicho que es imposible. Santi. Aunque ya desde el siglo III, me parece que hay documentos donde se apunta la posibilidad de que Jesús pudo estar casado. Sí, esa es otra historia, Carmen, gracias por sacarlo, porque esa es otra historia muy interesante. Es verdad, es decir, la existencia de documentos antiguos del siglo II, III, donde se habla de que Jesús y María Magdalena eran cónyuges o tenían una relación marital, eso no es una invención de este grupo. O sea, no es el primer documento. No, en absoluto. Esto está en los documentos gnósticos, por ejemplo, que mencionaba Antonio Piñero. Sí. Pero también hay una cosa que hay que valorar. Muchos de esos documentos han tardado tiempo, de hecho se han recuperado en el siglo XX o finales del XIX, han tardado tiempo, por lo tanto, en llegar a la mesa de los investigadores, porque la Iglesia que se constituye a partir del siglo IV los persigue y los destruye. La gran dificultad de acceder a este tipo de material es que la Iglesia lo ha destruido. ¿Dónde estaba este documento, Santi? ¿Tu opinión conspiranoica? Pues la verdad es que es muy... Si la tienes, claro, igual no. Hombre, conspiranoica sobre el asunto, yo solo me congratularía de que se descubriese que el documento es verídico, porque entre otras cosas daría pie no solamente al matrimonio de Jesús, sino también a la posibilidad de una descendencia que ha sido objeto y centro de muchísimas
muchísimas teorías de conspiración. Y también porque, sin ser ni muchísimo menos más que un analista muy aficionado al tema evangélico, a mí personalmente me revelaría la solución a un enigma que desde que leí por primera vez los evangelios siempre he tenido, que era quién se casaba en la boda de Canaán. Porque al novio no se le menciona nunca, y a mí siempre me había llamado mucho la atención que si Jesús era un simple invitado allí, ¿por qué llega su madre, que también estaba presente, y le dice que se está acabando el vino? Oye, pues no es asunto mío, no me voy a poner aquí a convertir agua en vino en la boda de otro. A mí siempre me había parecido que lo más lógico era que fuera el propio Jesús el que se casaba en la boda de Caná, pero vamos, eso ya es una teoría personal mía. Vamos allá, se están apuntando más posibilidades, y es que si esto estaba en manos de un coleccionista privado que lo pudo comprar, no se sabe quién se lo vendió, sí se sabe que pudo salir de Egipto, si es que el documento es verdadero, y que pudo salir antes incluso de que se pusieran normas para que las antigüedades se vendieran fuera. A mí me extraña tanto que un papiro de este nivel... Se está montando toda una historia de Indiana Jones a raíz de este descubrimiento y de la publicación, sobre todo, de hacerse público, de cuando han dicho que... Esto sería un documento de esa famosa y extraña, y hemos estado allí, biblioteca de Nag Hammadi, posiblemente, bueno, ¿o no? No estamos hablando de un texto de Nag Hammadi. Los libros de Nag Hammadi eran libros. Estos son papiros, son fragmentos de papiro. Es un documento. Dice que puede ser parte de un códice, ha dicho la estudiosa, que puede ser parte de un códice. Ahora, lo curioso de todo esto es que todo este material, y es una importante lección a recordar también, todo este material de los cimientos del cristianismo surge de Egipto. De hecho, y valga como recordatorio, el fragmento del Nuevo Testamento más antiguo que se conoce está escrito sobre papiro, es el papiro P52, también conocido como el papiro de la biblioteca de Rylands, y que está escrito en griego y está fechado aproximadamente en el 125 después de Cristo. Es decir, que entre los hechos bíblicos y la crónica por escrito pasó un siglo y pico, por lo menos, y se escribió en el país de los faraones. Es curioso porque, y yo he escuchado al propio Antonio Peña en alguna ocasión decirlo, cuando surgieron las tumbas de Jesús, que al final no tenía ni pies ni cabeza aquello, pero dio la vuelta al mundo también, se hablaba de Sincha Jacobovici, un documentalista de origen judío, patrocinado o producido en ocasiones por James Cameron, ni más ni menos, con una idea muy clara de humanizar a Jesús y quitarle su raíz divina. Otra conspiración, en este caso, yo no sé si judeo-masónica, pero se dijo también, ¿no? Es que esa idea le encaja perfectamente al ideal judío. Los judíos no admiten que Jesús de Nazaret fuera el Mesías, sino un tipo que pasaba por allí, uno de los tantos locos místicos que en el siglo I iban a las puertas del templo de Jerusalén a dar sus prédicas y poco más. Luego, el hecho de que este tipo de documentos humanicen de esa manera a Jesús, encaja en esa línea. Hombre, no olvidemos tampoco que buena parte de la financiación de la Universidad de Harvard es de origen judío, pero bueno, esto puede ser casualidad. Bueno, casualidad o no. ¿O no? ¿Qué dice nuestra audiencia, Caro, en este momento? Porque son esas cosas que están pasando ahora mismo, que ha pasado esta semana esto, y que llevadas al ámbito de la novela o del bestseller, fíjate la que se montó con el Código Da Vinci, y todo surgió de una noticia más o menos así. Bueno, y todas las obras también que ha habido donde ponían a María Magdalena, ¿no?, como discípula de Jesús, todos los pintores que la han pintado como eso, precisamente por documentos antiguos que ya apuntaban esa posibilidad. Borja Fernández nos dice: yo es que no me creo nada, ha salido varias veces este tema sin ningún argumento veraz y seguro que este papiro encontrado dicen que dudan ya de su autenticidad. Óscar Utrilla, aquí se comenta, es como decir, no es nada raro que estuviera casado para la época en la que se supone que existió, el histórico, se supone, y con hijos. Otro ya es lo que nos han vendido la Iglesia, que eso sí que no me lo creo, y como ya he dicho, de descubrirse que en efecto existió y que estuvo casado y con hijos, su negocio se viene abajo. El de la Iglesia. Esa teoría también, bueno, no sé. Buenas noches, milenarios. Si aun siendo hijo de Dios, la Iglesia nos ha dicho históricamente que Jesús vivió sus 33 años como un hombre mortal, no veo por qué no podría haber sido un hombre casado. Ni le doy veracidad ni se la quito al papiro encontrado, y creo que casado o no, lo que no le quita relevancia
es la figura de Jesús como tal. Nos dice Carlos desde Lorca. Buenas noches, milenarios, seguimos con lo mismo. Sea cierto o no, creo que poco importa, más a excepción de dogmáticos o de creyentes muy férreos, con respeto. Nos olvidamos a menudo del contexto histórico en el que vivió, tampoco el origen társico de los que escriben ese documento casi 400 años después. Si se duda acerca de la vida y origen de alguien tan cercano en el tiempo como Colón, hace 1500 años, más son unos cuantos. Bueno, es que si se aceptara que Jesús estuvo casado, para la Iglesia el asunto sería, en fin, delicado, porque ¿qué hacemos con el celibato? Vamos a hacer una cosa, enseguida vamos a viajar a Marte, enseguida vamos a marcharnos al espacio exterior para saber algo de esa pirámide. El Vaticano, como decíamos, no dice fraude, dice que hay que quitarle importancia, pero tampoco se ha atrevido a dar un veredicto sobre este papiro. Son cosas como que le pillan siempre a contracorriente y en un principio no se había pronunciado. Ahora luego siempre analizan la cuestión y dicen algo. Sí, a través, sobre todo, bueno, primero fue el director del observatorio el que dijo que había que tener cautela y que además había un auténtico comercio de documentos falsos entre los que podría incluirse este. Esto es interesante. Auténtico comercio de documentos falsos hoy, de reliquias históricas, digamos, documentales. Alguien que te hace un documento falso no te lo hace con un papiro del siglo IV. Vete a saber. Es que un papiro del siglo IV vale. ¿Vale tanto? Sí, es una rareza. Es una rareza total. Que no, un yo papiro pregunto. Vamos a ver, un papiro. A ver si hay algún experto en papiros que nos diga cuánto vale un. Un papiro, después de pasados tantos siglos, es una planta. Sí. No se mantiene tan indemne como esto. Algunos se conservan, los que han sido guardados para que se conociera la historia que estaba allí escrita, sí que son los que se han conservado mejor, pero los papiros normalmente, la mayoría, además si vemos en las subastas de antigüedades, la mayoría están muy perjudicados. Este no parece tan deteriorado, por lo menos en la imagen, parece que tiene, bueno, está compacto y es curioso, se entienden bastante bien los términos, ¿no? Por lo menos en la fotografía, que ahora seguro cualquiera de nuestros oyentes puede acceder a ella a través de Internet. Más cosas que ha dicho el Vaticano. Ojo con ese comercio, lo dejamos ahí, me parece muy interesante. En este caso, Giovanni María Vian, del observatorio, aseguraba también o teorizaba que podría tratarse de un evangelio apócrifo, y él lo llamaba así y decía que no podía darse ninguna respuesta mucho más allá. Y luego algunos expertos que rodean al Vaticano, como por ejemplo el experto biblista Agustín Yizkak, dice que este tipo de documentos lo único que pretenden es reavivar el fantasma de libros y de novelas como el Código da Vinci. O sea, vuelve a mencionarse. Una vez más sale ese nombre. Como un fantasma un poco oscuro, ¿no? Sí. Y bueno, así como te comentaba al principio, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dice que no se cree nada de este tema y que bueno, que habrá que esperar un poco para ver qué dicen los estudios, pero en principio el titular es: el Vaticano y diversos expertos no creen en la autenticidad del papiro de Jesús casado. Bueno, lo dejamos ahí de momento, puede haber una conspiración o no, es noticia de la semana y estamos acostumbrados a que surjan documentos de todo tipo, aunque también hay que decir que lo interesante de la figura de Jesús quizá no sea que estuvo casado, que no estuvo casado o dónde estuvo, sino lo que dijo, ¿no? También puede ser si interesante, es que lo dijo. También puede ser interesante la figura de María al lado de Jesús. Bueno, pues es un tema desde luego ¿Y desarrollar. si influía en él para hacer determinadas cosas o no? Yo creo que sí que es muy interesante. Por lo menos podemos cerrar esta noticia diciendo que la profesora Karen King de la Universidad de Harvard no va a ver su cabeza puesta a precio. La noticia que dan los periódicos mañana, en la edición del domingo, es bastante sorprendente. Un ministro pakistaní ha puesto precio a la cabeza del director de la película de Mahoma. Va a pagar $100.000 a aquel que lo mate. Esto lo ha dicho un ministro pakistaní. Esto lo ha dicho... O sea, la vida de un hombre vale $100.000. Exacto. Para Ghulam Ahmed Gilior, titular de ferrocarriles del gobierno de Pakistán, vale $100.000 la cabeza del asesino. Tienes la página del Mundo de mañana, ¿no? La página del Mundo de mañana con un destacado que es sorprendente. Dice: asesinaría con mis propias manos a ese blasfemo. Luego que me detengan. Esto lo dice el ministro, ¿eh? Y, en fin, por lo menos la profesora que ha sacado este documento no tiene esa especie de espada de Damocles, ¿no? Ahora, ¿en qué mundo vivimos también, eh? Y no van a hacer nada con este ministro. Pues de momento estas son las cultura. reacciones, claro. En fin. Porque vamos, habrá mucha gente que piense como él. De todas formas, la Pero religión... qué lección, ¿Qué sí, lección. La religión está... ha sido la causa de tantas cosas, ¿no? Entonces, está tan metida a fuego y sangre en algunas personas que
surgen reacciones tan increíbles como esta. Nosotros, desde luego, esperamos que aquí no ocurra nada de eso. Al contrario, que analicemos con cierta pausa estos documentos que van saliendo y que pueden ser conspiración o no. Ojalá tengamos tiempo incluso este año para saber algo más, porque lo peor es que habitualmente llega el manto del silencio y no se vuelve a hablar nada. Portadas de periódicos mundiales y luego nada. ¿Pasará lo mismo con Marte? ¿Pasará lo mismo con la extraña pirámide marciana? Y esto es lo que me gusta a mí, Javier, decir, que esta semana se ha encontrado ese otro artilugio. Hablábamos de un artilugio humano que es increíble, ¿no? Recordando un poco a 2001, ese mono que tira el hueso al cielo y se convierte en una nave, ¿no? Bueno, pues esa nave se ha encontrado con algo en mitad del planeta rojo. Se ha encontrado algo que parece una pirámide. Se le nombra así, pirámide, también en la prensa mundial. Una primera opinión global. ¿Vosotros qué opináis, así a bote pronto? Que parece una pirámide. Porque en la redacción hemos tenido esta discusión. A mí me parece, vamos, que la naturaleza... Pero una pirámide es una roca más o menos deformada. ¿Sabes a mí lo que me parece? En la punta de las pirámides. Lo que es el piramidón. Pues eso me parece. O sea, un piramidón caído ahí en Marte. Exactamente. De hecho, es muy bonito. Se ha llegado a comentar mucho en las redes la posibilidad de que eso pudiera ser la punta de una pirámide y que lo que había que hacer era excavar. ¿Qué se ha dicho, Santi? ¿Qué se ha dicho? No sé. Sobre este objeto, curiosamente, en foros conspiranoicos y en este tipo de páginas se ha comentado bastante poco. Y todo gracias a que por una vez la NASA ha sido completamente transparente. Ha dicho, oiga, miren, ha sacado la fotografía a buena resolución, nos hemos encontrado este objeto y el Curiosity va a acercar su dedo, lo va a tocar o lo va a palpar, va a lanzarle un rayo láser y va a analizar con un espectrómetro el polvillo que salga de ahí. De hecho, ya ha hecho su primer intento, es decir, que hace unas horas el Curiosity ha extendido su brazo robot. Lo que se veía en las imágenes era la sombra de ese brazo robot acercándose a la pirámide y era bastante espectacular. Yo lo que quisiera subrayar, al margen de lo que pueda ser esa pirámide, es de verdad el milagro tecnológico que supone que podamos estar viendo casi a tiempo real algo que está sucediendo en la superficie de Marte. Ese robot lleva 47 días allí enviando sin cesar imágenes e información de la superficie de un mundo que en fin, que es de ciencia ficción para muchos. Lo que pasa es que con el láser ese se puede encargar la supuesta pirámide, ¿no? Bueno, porque si impacta en algún lado, no se sabe de qué roca está hecho, si impacta en algún lado o justo en el medio o tal, nos quedamos sin pirámide. Bueno, lo que es importante es determinar la naturaleza de la pirámide. Una de las hipótesis que se está barajando es que pueda tratarse de un meteorito. Nosotros sabemos que en la Tierra aparecen ocasionalmente lo que se llaman meteoritos orientados. Se trata de rocas metálicas que según cómo entran en la atmósfera pues adquieren formas caprichosas, y una de esas formas caprichosas suele ser la forma de una pirámide. Fíjate si es interesante el asunto, que se cree que algunas de esas piedras espaciales orientadas han dado pie incluso a importantes religiones, como por ejemplo la religión egipcia. La religión egipcia, la madre de las pirámides, por cierto, surge a raíz de una piedra que llaman Benben, que era un meteorito orientado en forma de pirámide y que se veneró durante siglos en Heliópolis. Y yo voy más allá. ¿Os acordáis de las famosas fotografías de la sonda Viking, las primeras que nos muestran Marte, y además con esa especie de granulado en la imagen? Ahora lo vemos todo tan nítido que le quita un poco de misterio, pero aquellas fotos causaron una enorme expectación. Y había pirámides, o se habló de que había formas piramidales gigantescas. Luego eso acabó como la cara de Marte, ensombrecida por las sombras y las luces, nunca mejor dicho. Pero, lo decíamos hace unas semanas en Cuarto Milenio, quedaban, y yo no sé qué ha pasado con eso, algunos otros monolitos o cosas extrañas o sombras en Marte que son raras. ¿Esto forma parte de todo ese ámbito del misterio o los científicos lo tienen muy claro? Vosotros conocéis, Javier, Carmen, a Francisco Anguita. Sí. Yo creo que el gran experto en Marte científico de este país, ¿no? Y experto en la geología marciana, que ha hecho unos libros impresionantes sobre Marte. Le hemos preguntado a ver qué opinaba sobre esto que llaman pirámide. Y hombre, yo creo que él reflexiona y desde luego no puede negar que es un hecho curioso. Vamos a ver qué nos cuenta. Lo que más me recuerda en geología terrestre es lo que llaman un canto facetado, un dry canter, que son piedras de esa forma aproximada, como tetraedros, que se encuentran en los desiertos y que son moderadas por el viento. Yo he visto muchas, por ejemplo, en el desierto de Australia. Lo raro es el tamaño, porque los que yo conozco tienen, pues yo qué sé, 5 o 7 centímetros de
dimensiones, y esto tiene como unos 25 centímetros, según he leído. Y por otra parte se suelen encontrar en grupos grandes, de manera que no aparecen aislados como este, sino en congregaciones. Parece como si tuviera una dureza superior a la del terreno, porque precisamente por eso tiene esas caras planas. Yo creo que es algo de producto eólico, es decir, de erosión por el viento. Erosión por viento, dice el máximo especialista en España del estudio de los enigmas geológicos de Marte. Parece que no se ha encontrado con grandes misterios de momento, y este puede ser el primero, ¿no? El primer encuentro con algo que no casa muy bien. Y vuelve de inmediato, en las redes y en el inconsciente colectivo, el amor eterno por Marte y sus misterios. Y yo no sé si se acoplan nuevas conspiraciones. Lo que me sorprendió es saber, por ejemplo, que esas fotos tan extrañas del célebre monolito, pero este gigantesco, del año 2009, Santi, y tú me lo comentabas, sigue sin resolverse eso. Y a mí eso, valga la redundancia de nuevo, no me parece muy normal que una cosa de ese tamaño no se sepa lo que es en el planeta rojo. A nivel de conspiración rara en Marte es lo más extraño ahora mismo. No esta pirámide, sino las fotografías del 2009 de origen soviético. Posiblemente sean de las más extrañas, pero yo creo que se han fotografiado y se han analizado cosas más extrañas. ¿Más extrañas? Más extrañas. Hace unos años, analizando imágenes de la sonda Mars Global Surveyor, un equipo de investigación húngaro llegó a y lo publicó en varias revistas científicas, a una conclusión sorprendente, y era que lo que se reflejaba en esas fotos, en las que aparecía un inmenso mar de dunas salpicado por lo que parecía, echándole un poquito de imaginación, arbustos, montones de arbustos, como puede pasar en cualquier desierto de la Tierra, eran realmente arbustos o algún tipo de forma de vida vegetal. ¿En qué se basaban? Pues en que la Mars Global Surveyor, lógicamente, hace varias fotos de las mismas zonas en diferentes épocas del año. Y descubrieron que estas formas cambian estacionalmente. Cambian de tamaño, cambian de color, cambian de forma, y no solamente lo hacen de una forma lineal, sino de una forma cíclica. En cada estación marciana tienen un color diferente a lo que correspondería casi a la vegetación terrestre en nuestras estaciones terrestres. Y eso es posiblemente ahora mismo una de las mayores controversias de todas las fotografías de Marte. 2:16, y han pasado más cosas. Han pasado más cosas, compañeros, en Marte. Puede que se encuentre vida dentro de un tiempo. Y lo digo así porque da la sensación de que hay un principal sospechoso. Y un sospechoso muy humano. ¿Queréis saber lo que ha pasado? Lo escuchamos. Se ha sabido esta semana, el vehículo robotizado Curiosity, que en estos momentos recorre Marte, ha viajado al planeta rojo con uno de sus componentes sin esterilizar. La noticia la desvelaba el diario Los Angeles Times y ya ha dado la vuelta al mundo, porque de confirmarse significaría que hemos contagiado a Marte con microorganismos terrestres. El alcance de este incidente aún está por calibrarse. De momento sabemos que el factor contaminante es el taladro que lleva incorporado este robot y que ha llevado a uno de los portavoces de la Sociedad Planetaria de Pasadena, Bruce Betts, a quejarse amargamente. ¿No sería trágico?, se ha preguntado Betts, si alguna expedición llegara a descubrir vida en Marte solo para más tarde encontrar allá en realidad la vida de la Tierra. Sí, pero la vida de la Tierra, ¿cómo? Hemos empezado con una cuestión de novela, con el papiro de Jesús, muy de bestseller, y esto también. ¿Os imagináis, amigos? Nuevas expediciones en el futuro y microorganismos o virus que cómo han vivido y sobrevivido allí. ¿Ciencia ficción pura y dura o no? Está pasando, esto no es ninguna invención. Bueno, el taladro es el que se va a utilizar precisamente para perforar la pirámide marciana, así que todo se encaja, ¿no? La pirámide con microorganismos humanos mutados en Marte. Bueno, y esto que parece increíble podría ser verdad. Lo que dice Los Angeles Times es que todavía está por confirmar que esos microorganismos hayan podido sobrevivir al viaje de 9 meses hasta el planeta Marte, es decir, que tendrían que ser organismos muy resistentes a haber superado el vacío cósmico y las temperaturas muy bajas del espacio durante ese tiempo, y que allí en el planeta Marte, que hace más calor, unos 23 grados bajo cero de media más o menos en la superficie, pues que allí se reanimasen y empezasen a contagiar el lugar.
Hombre, esto tiene muchas lecturas, ¿no? La lectura más fantasiosa, pero también más intrigante, nos conecta con una idea que surgió en los cuentos, en los libros de ciencia ficción de los años 40, que hablaban de cómo terraformar planetas, ¿no? Es decir, si de repente Marte, que es un mundo seco, nosotros lográramos contagiarlo con microorganismos, con algas, en fin, con elementos que fueran poblando poco a poco su superficie y fueran generando una atmósfera, al cabo de unos cuantas decenas de miles de años tendríamos una Tierra 2 donde poder establecernos. Esa es una de las posibilidades. La otra es que esos microorganismos terrestres, si llegan, se enfrenten a los microorganismos autóctonos, marcianos, que todavía no sabemos si los hay o no. De hecho, y esta es otra de las conspiraciones que podríamos poner sobre la mesa esta noche, recordando al planeta rojo, ahí está todavía por, en fin, vindicar o por condenar los experimentos del doctor Gilbert Levin, que en 1976, con las naves Viking, hizo una serie de experimentos en la superficie del suelo marciano que fueron ambiguos. Ya en aquella época, estamos hablando de 1976, los americanos colocaron un vehículo robotizado con brazos que eran capaces de tomar muestras del terreno y analizarlas en un laboratorio incorporado en el vehículo. El experimento consistía básicamente en inyectar una serie de elementos químicos, unos nutrientes, al suelo y ver si producían alguna reacción. Esto se hizo en el 76. En el 76. Y hubo emisiones de metano como resultado de esa mezcla. Pero el metano solamente se puede provocar por reacciones biológicas, pero aquello por alguna razón fue muy discutido, no estaban del todo seguros y los experimentos se dejaron en suspenso. El propio doctor Levin cayó en una depresión terrible y emprendió una campaña contra la NASA diciendo que estaban silenciando la prueba de que habían encontrado vida extraterrestre, y esa polémica ahora, con los nuevos experimentos de la Curiosity, podría reactivarse. Qué alucinante historia, porque hay quien piensa que es el futuro próximo, el siguiente viaje cósmico para esta humanidad, que es capaz de cargarse, lo decíamos aquí, incluso un planeta que no es el suyo. Si esto ocurre, los virus, en fin, son tenaces. Es que como especie somos de lo que no hay, somos capaces de cargarnos un planeta en el que todavía no hemos puesto el pie. O sea, esto yo creo que no, ya va a ser difícil de superar. Y es posible, no es ciencia ficción. Es más, en España siempre Marte ha generado una especial fascinación. Hemos tenido grandes escritores sobre el tema de Marte, como Marius Jaguet y tantos otros, ¿no? Poetas del cosmos que escribían de ovnis, escribían de cosas y vinculaban de alguna manera la aparición de misterios con Marte. Se hizo la famosa línea Bayona-Vichy de los años 50, programando las observaciones ocurridas sobre territorio francés y español con las llamadas bienales de Marte o aproximaciones de Marte a la Tierra o menor distancia. Pero hay más, y hay cosas muy bonitas, que ahora que estamos en Marte, podemos decirlo, estamos en un programa de radio y estamos sobre Marte en el 2012, y está pasando ahora mismo, y estamos contando cosas. Pero Javier Pérez Campos, en una especie de clip de hemeroteca, trae algún titular que nos va a hacer sonreír o no lo sé, o estremecernos, o con cierta nostalgia, recordar cosas que sí que salieron negro sobre blanco. Marte siempre presente en la prensa española y con cosas de verdad singulares. Bueno, una primera muestra de la arraigada que tenemos la creencia de posible vida en Marte es que en muchos de esos recortes se hace referencia a los extraterrestres como marcianos. Marciano es un sinónimo, es que se ha quedado así para siempre, extraterrestre, ¿no? Y fíjate, tenemos aquí una joya de papel de La Vanguardia, 27 de mayo de 1882. Es uno de los primeros recortes en los que se empieza a hablar de teorías que relacionan esa vida con el planeta rojo. Dices 1882. 1882. El titular dice Canales en el planeta Marte. Y en él se explica cómo los especialistas, los expertos que llevan varios meses mirando con el telescopio hacia el planeta rojo, han estado observando una serie de curiosidades, como por ejemplo, pues ellos hablan de unas masas brillantes en los polos de Marte que relacionan o que dicen que podrían ser grandes cantidades de hielo
pero que luego se ha o de demostrado que no estaban tan equivocados. Desde luego, se ha encontrado agua en Marte, y fíjate, en febrero de este año. Es decir, es que perdemos un poco la perspectiva de las noticias. Pero que estos los llamaban locos, sí, ¿eh? Pero los que decían agua y canales, bueno, mira, Schiaparelli, pero mira, y luego hay algo parecido a canales. Sí, pero es que en febrero de este año, la Mars Express, otra de las naves que tenemos en el planeta rojo, dando vueltas continuamente sobre la superficie de ese lugar, encontraba sedimentos que demostraban que hubo océanos en Marte y que hay agua bajo el subsuelo. Y esto es un dato de hace Yo he apenas escuchado unos meses. a científicos de talante muy escéptico decir que eso era imposible hace apenas 10 años. Y ya en el año 82 del siglo XIX, en La Vanguardia se decían cosas como esa. ¿Qué más cosas, Javier? Siempre La Vanguardia. Ellos además teorizaban con algo, y es que cuando en uno de los polos aparecían esos bloques de color blanco que decían que era hielo, en el otro no aparecía absolutamente nada, y viceversa. Entonces, de esta forma, parece que afianzaban que allí había estaciones igual que en la Tierra, y que por eso se producían esas diferentes apariciones de manchas blancas. Y a verlas las hay, o sea, también se adelantaron en eso. Pero, por favor, La Vanguardia, 1882. Se hace mención entonces también en este mismo artículo a Schiaparelli, al otoño de 1877, y a esas esas bandas rectas y estrechas que él en un momento determinado llegó a decir que era una red de canales artificiales que no podían ser naturales. Y es que además se hace también referencia a que unos meses después de estas de estas palabras de Schiaparelli, que era además director del observatorio de Brera en Milán, pues apareció en el Times una carta en la que se explicaba que otra persona, otro experto que había estado analizando precisamente esos canales, había descubierto otros pequeños canales, otras ramificaciones mucho más pequeños, más estrechos de esos mismos canales, y que hacían ya definitiva la teoría de que eso tenían que ser precisamente construcciones artificiales, que no podía ser nada natural. ¿Qué pasó con todo eso? Esto siempre ha estado muy presente en las teorías marcianas, una superestructura o una especie de... Y ahora muchas fotografías nos hablan de una especie de cauces secos. Pues básicamente lo que pasó es que cuando llegaron las naves Mariner, que fueron los primeros ingenios humanos en alcanzar Marte, y que mandaron apenas unas pocas fotografías de la superficie, pues se vio que allí esos canales brillaban por su ausencia, no estaban. Probablemente tenía que ver la visión de esos canales con la refracción de la atmósfera, es decir, nosotros vemos Marte a través de nuestra atmósfera, se produce una alteración dependiendo de las capas altas de la atmósfera de lo que se observa a través de un telescopio, y aquello llevó a error, a ese interesante pero lamentable error a los astrónomos del siglo XIX. Pero esos canales han tenido unos dignos herederos, que son los llamados actualmente tubos gusano. Los tubos gusano han sido también detectados por la Mars Global Surveyor, están fotografiados en diversas ocasiones y nadie sabe lo que son. Son lo que parecen gigantescas, para entendernos todos, lombrices, una especie de túneles desenterrados o semidesenterrados de centenares de metros de ancho y kilómetros de largo, construidos con lo que parece una sucesión de arcos unidos por una estructura, y que nadie le da una explicación. Es decir, no hay geológicamente nada que explique lo que pueden ser, al menos en la geología terrestre, esos tubos gusano, que además tienen una cualidad cristalina. Parece que están hechos de algún tipo de material vitrificado o incluso de cerámica, por el tipo de reflejos que da a las cámaras. Y es otro de esos enigmas marcianos que todavía no se han resuelto. Hay quien piensa que Marte fue un lugar donde la vida fracasó, que llegó a haber vida, que llegó a haber vegetación, que llegó a haber un mundo parecido a la Tierra, y que tenemos que fijarnos muy bien en el ejemplo de esa mancha rojiza en mitad del cosmos, porque es quizá el futuro, ojalá no, de nuestra especie y de nuestro ecosistema. Vamos a acabar con viajes a Marte, pero ya verás qué interesante. Javier, viajes a Marte como algo que iba a ser realidad y que casi se anunciaba, no sé si en los años 60-70 en España. A principios del año 71, la revista Tiempo, en 4 páginas, ofrece lo que dice una de las exclusivas más asombrosas del año, y es que en breve la compañía Boeing iba a ofrecer paquetes vacacionales a Marte a un precio de $626 millones por tripulante, por cabeza. Eso ya en el año 71. Sí, y es además, él dice que es la compañía Boeing, él dice que además la revista Tiempo tiene la exclusiva,
y que la fecha de embarque del primer viaje es el 17 de enero de 1972. Se ofrece esa fecha, se dice que el diseñador de la nave que se ha construido es Philip Bono, que ya había hecho otros diseños como la Itacus o Sasto, y bueno, pues que era un aparato de unos 3.800 toneladas, que tendría unos 76 metros de altura y que sería capaz de transportar a 8 pasajeros por viaje. Y no era ciencia ficción, sino que se daba como futuro ficción que iba a ocurrir. Era algo como auténtico, y la frase con la que se inicia el reportaje dice: cruceros intersiderales en las mejores condiciones de seguridad y confort. Siempre hemos querido estar en Marte, pero hay novedades de ultimísima hora, Javier. Hay novedades. Mañana se inaugura en Madrid el 7º Congreso Europeo de Ciencias Planetarias, donde se van a reunir 600 científicos de todo el mundo para hablar precisamente de lo que está sucediendo en Marte y en otros puntos de nuestro sistema solar. Vamos a estar atentos porque se van a presentar desde mañana hasta el viernes que viene 900 ponencias. 900 conferencias. ¿Es posible? Sí, porque son la mayoría de ellos trabajos técnicos muy breves que remiten después a información técnica que se repartirá en ese congreso. Pero es curioso que precisamente ahora se concentren los científicos planetarios del mundo en Madrid. Es la primera vez que se hace este Congreso de Ciencias Planetarias en Madrid, y se va a hablar precisamente de Marte, donde la estrella va a ser la Curiosity. Y la pirámide, seguro. Sí, y la pirámide sin duda. Y también se van a repasar cosas que han pasado esta semana y que, si me permites, a mí me han dado mucho que pensar. Esta semana el Curiosity nos hacía llegar también una fotografía, en realidad es una autofotografía, en la que aparecía una placa donde se veía la firma de 9 personas, entre ellas el presidente Obama y el vicepresidente Biden, de los implicados, digamos, en poner ese robot en Marte. Pero la reflexión es la siguiente, Iker. Estamos perdiendo cierto espíritu de exploración del espacio, porque esa placa, a diferencia de otras placas famosas, anteriores, que han viajado en otras naves, no tiene texto. Es una placa simplemente con las firmas, burocrática. No, es el ejemplo del tiempo que nos gobierna ahora mismo. Exacto. O sea, a diferencia, por ejemplo, del disco de oro de las Voyager, con sonidos con músicas, de la Tierra. Sonidos de delfines, saludos en diferentes idiomas. O, por ejemplo, las placas de la Pioneer 10 y 11, que fueron las primeras que se enviaron al espacio. Con el hombre y la mujer, impresionante. Exacto, indicando nuestra situación en el cosmos como un saludo pues a los pasa, posibles Javier, que se ha perdido esa maravillosa, para algunos ingenuidad, eso es lo que yo he pensado, sí, de emocionarse. Y uno ve el dibujo el mensaje de Arecibo y ve que los científicos no tienen ningún reparo en decir: este es nuestro planeta, por si alguien en algún tiempo, en algún confín del universo, se encuentra con esa tarjeta de visita y es capaz de interpretarlo. Que están, y lo que mandan es un saludo con la firma. O han hecho caso de los avisos de Stephen Hawking dónde están. Y han dicho: bueno, si hay alguien por ahí, no queremos que nos encuentre por lo que pueda suceder. Pero me parece muy interesante, Javier. Ha habido algún que otro científico, y creo que y además un apasionado de la astronomía como es Guillermo León, nuestro compañero, me recomendaba hace poco un escrito que me dejó muy impresionado sobre el fin de la épica, de la epopeya científica, que estamos en un momento, claro, de muchos descubrimientos, pero toda esa pasión de enfrentarse, pues Neil Armstrong es el último de esa épica, o uno de los últimos, y ahora todo, como tú decías, es más... Bueno, es casi, pues no sé, iba a mencionar un producto básico, ¿no? Es blanco, rectangular, frío, y no dice casi nada. Exacto, pero es que básico, el iPad. El propio está muy bien, pero claro, el propio Neil Armstrong dejó una placa también en la Luna, es decir, que es que casi no ha habido nave americana que no haya llevado ese tipo de insignia, digamos. Y en la placa de Neil Armstrong, lo recuerdo porque es bonito recordarlo, pensando en que esa nave o los restos de esa nave fueran encontrados por una civilización extraterrestre, quizá mañana, decía: "We came in peace for all mankind". Venimos en son de paz en nombre de toda la humanidad. Hay teóricos que hablan de que se perdió un poco la épica romántica del descubrimiento, de la exploración a todos los niveles. Y yo no lo digo, lo dicen ellos, pero es muy curioso. Es como si faltase algo de alma en alguna de estas cosas, como si tuviésemos demasiado rubor para mostrarnos como lo que somos. Absoluta nada. Obama perdida en mitad del océano cósmico. Los tuiteros que cuando aterrizó el Curiosity dijo: bueno, si encontráis algún marciano, pegadme un telefonazo. Y dice nuestra audiencia si eso puede ser una pirámide, si le dan alguna especie de en fin, rigor
Pues mira, al misterio de esta roca? Nos dice Sergi, por ejemplo, Marte tan cerca y tan enigmático, cuando miramos al cosmos sentimos un escalofrío, algo atávico. Quién sabe lo que hay escondido en nuestro pasado, y Marte tan cercano y con tantas posibilidades por descubrir o por descartar una. Hay que verla y estudiarla. Nos pregunta también Juan Manuel Ojeda, ¿se sabe desde qué altura está hecha la foto de esta supuesta pirámide? ¿Se sabe? Está prácticamente a la misma altura. No, a la misma altura, es a ras de suelo. Claro. Sí, el vehículo es más, ha pasado va a entrar cerca. su berbiquí, ¿no? Claro, el vehículo lleva allí, que yo creo que no sé si se hacen nuestros oyentes idea de lo que está pasando, ¿no? Pero el vehículo lleva allí 47 días, ha avanzado unos 450 metros, es decir, que su viaje es lento y se hace con mucha meticulosidad. Y en ese viaje de 450 metros, desde el punto de aterrizaje hasta donde se encuentra en este momento al lado de la roca, no había encontrado nada llamativo, ninguna piedra, nada. Era una llanura. Y de repente esto. Y ahí el vehículo se ha detenido, la NASA ha reaccionado y ha dicho, antes de continuar, vamos a desviarnos hacia la pirámide, hacia esa pequeña pirámide, y vamos a ver qué es. Francisco dice, es curiosa la posición del objeto en perfecta verticalidad y su singular aislamiento. Lo de los microorganismos bacterianos me retrotrae a la ciencia ficción y la saga fílmica de Alien. Por cierto, seguidores de la conspiración, ¿nadie apuesta por la teoría de que Curiosity no haya salido de nuestro planeta y esté enviando imágenes desde una zona desértica de la Tierra, al estilo de la película Capricornio 1? Eso solo lo he escuchado... Concretamente... Desde el desierto de Mojave, o sea, esa teoría ya está enunciada y no solo, pero además los que la han enunciado pues se lo han currado, o sea, es muy elaborada porque no solamente comparan la orografía del sitio donde está el Curiosity con la orografía del desierto de Mojave, sino que han notado que en ambos sitios, en el desierto de Mojave hay una cosa que se llama la niebla intermedia, que es una niebla que se aprecia en el horizonte justo cortando por la mitad las montañas del fondo. Dice, pues eso mismo es lo que está sucediendo en las fotografías del Curiosity. Así que blanco y en botella leche, lo que pues están haciendo es en Chile, que ¡Anda! Nosotros vimos a uno de la NASA haciendo pruebas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Estaban haciendo pruebas precisamente porque se creía que era muy parecido A ver Marte. si estaban filmando. Sí, en serio, que estaban haciendo allí pruebas y me pudimos acuerdo. entrevistar a alguno. Y mira, los conspiranoicos ya tienen un dato más. Estaban, y vimos en las cuevas de la Isla de Pascua a miembros que trabajaban para la NASA filmando ahí, un poco raro. Muy raro, sí. Para condiciones de habitabilidad en Marte. Y en el eterno desierto sueño de Atacama hacer, estaban haciendo experimentos. El sueño eterno de hacer fértil ese mundo, porque parece que se nos agota. Aquí en Río Tinto han estado expertos de la NASA mucho tiempo precisamente viendo las condiciones de los extremófilos que viven en ese ambiente tan hostil para cualquier microorganismo. ¿Os imagináis? Santi estaba pensando que ese pequeño paseo va y de repente aparece algo, pero de verdad, inesperado. Una lagartija. No, algo, no sé, algo increíble. La gran pregunta que se hace el público es, ¿nos llegaría esa información? ¿Realmente seríamos conscientes de ese momento histórico? Pues no lo sé, pero lo que sí que es de alabar es el esfuerzo que está haciendo la Administración Norteamericana del Espacio, la NASA, por transmitir información. Los científicos implicados en este asunto tienen una especie de blog televisivo donde ellos en primera persona cuentan los avances de cada día y lo ponen en internet. En fin, cualquiera que quiera seguir esto tiene más acceso a la información medios, ¿no? que nunca. Exacto. Que nunca. Vamos a hacer una cosa, porque esta es la parte de la pura información y esto también ha pasado esta misma semana y tenemos que contaros todo. Luego en la tercera hora, por supuesto, testimonio que tiene que ver con cámaras y tiene que ver con una sorpresa mucho más aterradora, y luego por supuesto la sección de Diego Marañón. Pero ahora, si os parece, vamos a ir a un ámbito un poco más desagradable, porque Santiago Camacho nos va a contar la historia de unos documentos, brevemente, pero unos documentos que son impactantes y que muestran una vez más eso, la oscuridad del género humano. Documentos que tienen que ver con auténticos desastres de la guerra. Anthony Beevor es posiblemente en la actualidad uno de los más prestigiosos historiadores de la Segunda Guerra Mundial. Ha escrito varios libros sobre el frente europeo, sobre Stalingrado, sobre el desembarco de Normandía, y su último trabajo, que va a ser publicado en breves semanas, es sobre la Guerra del Pacífico. Investigando sobre esto, se encontró en los archivos tanto norteamericanos como australianos, nada en los archivos japoneses, una desagradabilísima sorpresa.
Una sorpresa que hacía ya tiempo se había encontrado un colega suyo, un japonés, también en los archivos australianos, llamado Yuri Tanaka. Me encontré un gran número de documentos australianos clasificados que decían: crímenes de guerra japoneses cerrados, crímenes de guerra japoneses cerrados. Me pareció muy extraño y decidí solicitar que se publicaran aplicando la Ley de Libertad de Información. Descubrí que en su mayoría eran casos de canibalismo. Casos de canibalismo, pero no casos de canibalismo como pudo suceder en Stalingrado, como pudo suceder en otras batallas en las cuales los soldados estaban desesperados, tenían que sobrevivir y recurrían a los cadáveres o incluso a los cuerpos de sus propios compañeros. No. En este caso, todo comienza con los 140.000 hombres japoneses que están ocupando Papúa Nueva Guinea. El ejército norteamericano los tiene cercados y ha cortado completamente sus líneas de suministro. El alto mando no tiene manera de hacerles llegar absolutamente nada. Y entonces telegrafía una orden espeluznante. Coged prisioneros y utilizadlos como ganado. Al parecer el canibalismo era practicado por toda la unidad, muy bien organizado y llevado a cabo estratégicamente por todas las tropas japonesas. Una sección del escuadrón iba al campo de batalla y volvía con los cadáveres a un sitio seguro, mientras que los demás luchaban contra las tropas aliadas. Luego mutilaban los cadáveres y se cocinaban. Después, rápidamente, los japoneses se retiraban, retrocedían. Imagínate el escenario de pesadilla. Igual que durante el Holocausto se programó la muerte de millones de personas, aquí se practicó una carnicería humana sistemática, un matadero de seres humanos destinados a la alimentación de un ejército de cientos de miles de soldados. Las imágenes atroces que pudieron suceder solo las conocemos a través de los testimonios de los escasísimos supervivientes de un bando y de otro. Los japoneses, algunos, se han atrevido a hablar, como es el caso de Sadahishi Imanishi, que nos cuenta parte de lo que vivió en aquel frente. No diré que no hubo canibalismo. Una vez vi a un soldado que llevaba el brazo de un muerto. Lo cargaba encima. Los demás le gritaban: dame un poco de eso. El soldado que llevaba el brazo dijo: ¿cómo voy a compartirlo con vosotros? ¿Sabéis lo que me ha costado conseguirlo? Los soldados hambrientos insistieron mucho. Le decían: danos al menos los dedos. Y el soldado cortó los dedos y se los arrojó a los otros. Pero desde Tokio el telégrafo seguía funcionando y seguía dando instrucciones porque había que no solamente hacer este macabro comercio, sino magnificarlo y hacerlo cada vez más eficiente. Entonces se llegó a la técnica más atroz de todas. Los soldados, los prisioneros, eran conservados, atados como animales de granja y se les cortaba la carne vivos. No se les sacrificaba hasta varios días después. La razón, puramente lógica, puramente técnica. Así intentaban mantener una fuente de alimento. Cuando se mata a una persona, la carne se estropea. Por tanto, mantenían con vida a los prisioneros el mayor tiempo posible. Luego, al día siguiente, cuando aún seguía vivo, se le extraían los órganos internos para cocinarlos. Finalmente el horror terminó llegando al colmo. Las tropas aliadas, las tropas norteamericanas y australianas iban presionando cada vez más a los japoneses y ya no era posible obtener prisioneros. La orden final era muy sencilla: comeros a vuestros propios compañeros. Los documentos de los archivos australianos muestran que los soldados de Australia encontraron no solo los restos mutilados de soldados aliados, sino también de soldados japoneses. En la mayoría de los casos, los japoneses se comían a sus camaradas que habían muerto en combate o por enfermedad. Pero en casos extremos, se mataban los unos a los otros.
Pues en apenas 5 minutos Santiago Camacho nos ha puesto el alma en vilo. Repito, vías de contacto en Twitter y en Facebook, La Nave del Misterio, todo eso coordinado por Guillermo León, que son nuestras únicas vías en las redes sociales, y Milenio3 con número @cadenaser.com, porque seguramente para la tercera hora habrá opiniones sobre esto tan espantoso. Yo estaba escuchando a Santiago y me venía en la mente, y no sé bien por qué, o sí sé bien por qué, esos grabados mucho más allá del espanto, porque hay algunas cosas que están más allá de la frontera última del horror y que tienen cierta enseñanza. Me estaba imaginando los desastres de la guerra de Goya, con cuerpos mutilados y la expresión durísima del pueblo y de los soldados, porque Goya, y esto se dice poco, no dibuja solo a unos soldados invasores que machacan al hombre llano y a la mujer del pueblo, también con la pluma de un genio, con el sentir especial de este gran pintor, dibuja al pueblo aprovechándose de alguna reyerta y matando a un soldado. Y la expresión del mal es idéntica. Goya no distingue buenos y malos como luego hay lecturas políticas y demás. Goya hace un retrato de lo más hondo del mal humano y es el primer gran autor que lo plasma de esa forma. Claro, Santi ha contado esta historia y esto puede ser un fragmento de 5 minutos de Milenio 3. Pero yo creo que nuestra biología nos impide concebir que hubo una persona viva colgada en uno de esos ganchos que le estaban cortando la carne de verdad. Es decir, hubo alguien que nació, hubo alguien que fue concebido quizá con amor y que vivió y que acabó ahí. Y entonces llega el horror máximo e incomprensible. ¿Cómo la realidad permite esto? Y cómo el ser humano siempre tiene un nuevo peldaño para dejarnos sin habla, ¿no? Esta especie, o el poder, o la necesidad de satisfacer lo más primario, es tan brutal que se acaba en esto. Los documentos, eso me faltaba por decirlo, los documentos fueron cuidadosamente ocultados por los gobiernos tanto norteamericano como australiano y no han salido a la luz hasta ahora porque consideraron que el sufrimiento para las familias de los fallecidos y de los desaparecidos en la Guerra del Pacífico podía ser tan tremendo que era muchísimo mejor mantener toda esta historia oculta y que, bueno, no, hasta ya pasados muchísimos años, hasta ahora, que no saliera a la luz. Nos sorprende el género humano siempre. Parece que lo hemos escuchado todo, ¿no? O que hemos visto películas horrendas donde un guionista genera unas situaciones de espanto. Y siempre hay algo, en este caso en documentos reales, que plasma la verdad y la maldición. Porque yo no concibo en el reino animal este refinamiento, ¿no? Para acabar con los semejantes. Mientras exista esto, en fin, uno tiene que estar como casi pidiendo disculpas a la naturaleza por ser de esta especie, pero es que es increíble. Y claro, esto ha salido a la luz. La gran pregunta es, ¿en cuántos archivos, de cuántos países que han estado en conflictos internos incluso, y en qué localizaciones, lugares y épocas, hay espantos inimaginables guardados todavía por salir a la crónica del horror, que es bueno a veces? Yo lo hablaba con Alberto Vázquez Figueroa, hace poco, el gran maestro, y digo, a veces a mí no me gusta el espanto realmente, sinceramente, o sea, me produce ya un repelús interno muy fuerte, pero a veces hay que espantarse del espanto, para no caer en él, para no justificarlo, para no creer que todo vale, porque a veces con el todo vale se llega a esto. Vamos a cambiar de tercio, porque nos hemos puesto muy serios, pero esto es Milenio 3, la noticia, claro, la actualidad, y de repente esto. Dice, como Mari Carmen dice, viendo este tipo de atrocidades que cometemos aquí, esos supuestos seres inteligentes nos van a contactar. Esa es buenísima, ¿eh? Esa es buenísima, porque nos creemos con estos ejemplos todavía el centro del universo, ¿no? Es increíble. Vamos a hacer una cosa, porque luego creo que Santi también quiere reflexionar, aunque sea un par de minutos, y yo tengo mucho interés en escucharle también. Ha ocurrido algo, yo decía Estados Unidos, por error, ¿no? En Europa, un caso tremendo que pone a los fenómenos de misterio, de encantamiento, de nuevo a la palestra, porque va a haber una nueva película, pero hay una verdad de fondo. No ha llegado uno a España, se llama Cuando las luces se apagan, y se hace eco de una historia real. Se hace eco de la historia que ocurrió en Pontefract, un pequeño pueblecito de Inglaterra. El 1 de septiembre de 1966 es cuando comienzan a producirse todo tipo de fenómenos poltergeist. Esa casa es adquirida unos meses antes por Joe y Jean Pritchard. Tenían 2 hijos,
un hijo de 15 años que se llamaba Phil y una niña de 12 que se llamaba Diana. El matrimonio y la niña se van unos días fuera de esa casa, de vacaciones, salen y se queda el niño mayor con la abuela. Él viene de jugar una tarde y cuando entra se da cuenta de que empieza a surgir de la nada una especie de polvo blanquecino que cae sobre ellos. Acude a la cocina a beber un vaso de agua y siente como todas las estancias de la casa, estamos hablando del 1 de septiembre, todavía con calor, como todas las estancias de la casa de repente pegan un bajón tremendo de temperatura. Y estando en la cocina bebiendo agua, comienzan a surgir una especie de charcos verdosos desde el suelo. La abuela en un principio no le da más importancia, es más, llaman a un fontanero para ver si puede arreglar la tubería que está provocando que salga ese agua en la cocina. Llega un fontanero y dice que allí no hay absolutamente nada. Pero esos charcos empiezan a surgir en más partes de la vivienda. Esa misma noche, cuando ya se iban a subir a las habitaciones a dormir, un mueble muy pesado, con numerosos cajones, de repente se desplaza delante de ambos y la abuela decide irse esa misma noche a casa de unos familiares cercanos. Cuando vuelve el matrimonio, le cuentan el episodio que ha ocurrido. El padre, sobre todo, no le da mayor importancia, era muy escéptico, pero al cabo de los meses empiezan a vivir ya todo tipo de cosas. Sábanas y mantas que de repente cuando se acuestan alguien parece tirar de ellas, fuertes golpes en las paredes, fotografías que aparecen rasgadas como por una cuchilla, siempre de la familia, además las fotografías, cuadros y marcos que salen volando literalmente delante, no solo de ellos, sino también de vecinos, curiosos, familiares que iban porque no se creían lo que allí estaba ocurriendo. Cuando ya deciden poner cartas en el asunto llamando a un sacerdote de la Iglesia Católica es cuando Diana, la niña de 12 años, estando todos en la sala de estar, parece ser cogida por una mano invisible del cuello, tanto que esa mano deja la marca, y de la rebeca que llevaba y la empieza a arrastrar literalmente por las escaleras. El padre y la madre van detrás de ella, parece que lo que la arrastra tiene una fuerza descomunal y acaban todos al final cayendo por esos escalones. Es entonces cuando llaman al sacerdote, este empieza a bendecir la casa y parece que los fenómenos, en vez de apaciguarse, van a más. Delante del propio sacerdote, una especie de escultura muy pesada empieza a levitar delante de él, hasta tal punto que sale despavorido de la vivienda diciendo que allí habita un ente maligno. Cuando pasan varios días, descubren que algo o alguien ha llenado la casa, las paredes, las puertas de cruces invertidas. Pero no acaban ahí los fenómenos, Iker. Lo que ya les aterra es cuando una noche el matrimonio está en su dormitorio, oyen un estruendo como si alguien estuviera dentro de su habitación, como si un ladrón se hubiera colado, y cuando se levantan para ver qué ha sido, a los pies de la cama ven una figura como con un manto oscuro, con capucha, no ven rostro ninguno, que está unos segundos delante de ellos para inmediatamente desaparecer. Joe, el padre, al siguiente día cuenta esa visión que han tenido ambos a uno de los vecinos, y el vecino es el que le dice, bueno, es que aquí, anteriormente, hace muchos siglos, en el siglo XVI, hubo un monasterio y uno de los monjes cometió un grave crimen. Mató a una niña, primero la violó, después la mató, y el monje fue condenado, fue ahorcado, y la horca justo está donde está ahora construida tu casa. Después de eso, Iker, en numerosas ocasiones volvieron a ir sacerdotes, estuvieron exorcizando la casa hasta en 3 ocasiones, y parece que durante muchos años pues los fenómenos se apaciguaron hasta desaparecer. Es más, la familia, que era una familia normal, obrera, que no tenía mucho dinero como para cambiarse a otra vivienda, siguió viviendo allí. El hijo heredó la casa, la vendió hace muy poquito tiempo. Y ahora, a raíz de la película, cuando las luces se apagan, su director es Pat Holden. Pat Holden es el sobrino
de ese matrimonio. Y él mismo, en sus propias carnes, vivió algunos de esos fenómenos. Y siempre dijo que cuando fuera director de cine tenía que contar la historia de aquella casa. Bueno, pues parece que ahora con el estreno de esa película, el pasado mes de julio, desde esa fecha, los vecinos ven como en esa casa se siguen produciendo fenómenos, cómo se han reactivado. En esa casa ahora mismo ya no habita nadie. Se ven cómo se encienden y se apagan las luces por la noche, como si alguien estuviera poniendo la televisión, o grandes murmullos como de gente hablando a altas horas de la madrugada, e incluso se ha visto a esa figura fantasmal paseando por los cristales de esa vivienda. Está claro. Es el próximo destino de Javier Pérez Campos, ¿no? Una noche allí. Lo curioso, y valga la broma para animar un poco, porque estos casos siguen ocurriendo, hay un patrón como muy... con más o menos espectacularidad, pero un patrón muy definido, y puedo adelantar una cosa, que hemos accedido a... Mañana, por favor, luego lo recordaremos, porque luego toda la gente me la encuentro por la calle, que vais muy tarde, en Cuarto Milenio. Bueno, pues mañana vamos más pronto. Así que no nos abandonéis, a las 12. porque a veces pasa que luego cuando se cumple el deseo no... Entonces mañana vamos más pronto. Y digo esto porque, no mañana, pero creo que en un par de semanas, si esto es posible, hemos tenido acceso a documentación oficial, solo decimos eso, con este tipo de cosas. Vamos a decirlo así, ¿vale? Para resumir. Y uno, que sinceramente es un ser, creo todavía, algo racional, dice, todo esto es muy difícil de creer incluso, que todo esto se produzca de esta manera, con esta secuencia de hechos. Pero hay gente que lo vive y que pasa mucho miedo. Y luego resulta que existen los expedientes X, hay alguno célebre ya en España, pero hay más. Nos vamos a quedar muy sorprendidos. Documentos oficiales, simplemente lo lanzo ahí, españoles, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con cosas más o menos parecidas a esta. Y uno dice, ¿será que no lo entendemos todo? ¿Será que siguen ocurriendo cosas sencillamente imposibles? Quedan, parece mentira, pero quedan 90 días, creo, para el final del calendario maya. Iba a decir, ¿vamos a alegrar la cuestión? No. Porque nosotros no creemos. Es más, creemos en la profecía maya, pero un poco de cambio que no nos viene mal, ¿eh? Cambio que no nos viene mal porque peor ya no puede ir. O sea, que cambio para bien. Pero Carlos Cala, lo sabéis bien, es nuestro cronista. Está él casi como con las cuentas, ¿eh? Las cuentas mayas pasándolas. Y sorprende mucho escuchar que quedan solo 90 días para una fecha de la que llevamos oyendo hablar años y años y años. Quedan 90 días para el fin del calendario maya. ¿Y si el fin de este mundo terminara pareciéndose al que acabó con los dinosaurios? No pasa una semana sin que un asteroide potencialmente peligroso transite cerca de nuestro planeta. Los últimos, llamados 2012 QG42 y QG8, lo hicieron hace tan solo 9 días, el pasado 13 de septiembre. Esos dos asteroides estuvieron a solo 7 veces la distancia que nos separa de la Luna. El mayor de ellos tenía el tamaño de 3 campos de fútbol y había sido descubierto en una fecha tan reciente como el pasado 26 de agosto. Los expertos están constatando con preocupación que esta clase de NEOs, u objetos cercanos a la Tierra por sus siglas en inglés, solo son detectados cuando están demasiado cerca como para que nos preparemos para su impacto. Según Michael Kahn, de la Agencia Espacial Europea, por puro cálculo de probabilidades, solo faltan 10 o 15 años para que una de estas super rocas impacte contra nosotros. Aunque hay que ser justos, y quien está de verdad con las cuentas, analizando esa información de la cuenta atrás, es, claro, Javier Sierra. Y nos trae esto para él, la alegría colectiva. No, es broma. Pero son realidades absolutas, mucho más allá de lo que siempre se cuenta. Son datos que vienen de la NASA. En estos momentos dicen que hay riesgo de 402 posibles impactos en los próximos 2 siglos. Datos puros y duros. 402 en los próximos 200 años. Quedan apenas 3 minutos. Vamos a ver si gente le da tiempo, porque siempre hay una opinión, siempre hay una firma, siempre hay una columna. Y todos escuchamos muy atentos, claro, a Santiago Camacho, que es una voz autorizada para remover el inconsciente colectivo. Pues verás, Iker,
Esta semana estaba viendo la televisión cuando de repente vi un anuncio que me llamó poderosamente la atención. Era el primer anuncio que veía en mi vida en televisión, en una cadena nacional, en prime time, de una clínica de fertilidad, de una clínica de fecundación asistida. Y me dio por pensar, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué lo que antes era una excepción cada vez se está volviendo más la regla? Porque evidentemente si tenemos este anuncio es que hay un mercado, y si hay un mercado es que cada vez hay más parejas que tienen problemas para concebir. Y es cierto, estuve mirando y la fertilidad espontánea, incluso en parejas jóvenes, está descendiendo drásticamente. ¿Por qué? Pues en el fondo nadie lo sabe. Puede ser lo que comemos, puede ser lo que respiramos, puede ser nuestra forma de vida. Incluso hay quien apunta que puede ser una venganza de la naturaleza, que como con otras especies hay mecanismos que cuando consideran que una población ha llegado a su tope, a ser dañina para el entorno, mecanismos naturales impiden que vaya más allá y se reproduzca. De hecho, en 1940 el esperma normal de una persona, de un hombre europeo, estaba en 100 millones de espermatozoides por mililitro. A día de hoy son 60 y se espera que en los próximos años baje hasta 20 millones por mililitro. Pero existe una posibilidad mucho más inquietante. Multitud de think tanks, multitud de organizaciones están hablando de la necesidad de despoblar este planeta. Y de hecho, las propias Naciones Unidas han practicado lo que se llaman políticas antinatalistas. ¿Forma parte una cosa de la otra? ¿Están relacionadas? No lo sé, pero lo cierto es que hay muchas parejas que están esperando un regalo que parece no llegar nunca. Es un lujo hacer este periódico sonoro con columnistas como Santiago Camacho y como Javier Sierra. Compañeros, hasta la próxima semana con toda la información trepidante de lo que casi nadie cuenta. Un abrazo y hasta dentro de 7 días, amigos. Aquí hasta la próxima. Y ahora, por supuesto, como es de ley, toda la información, todas las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después nosotros venimos con la otra hora especial de Milenio 3.